¿Cuántos de los que están aquí, escuche bien lo que va a contestar, le creen a Dios? Amén. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí le creen a Dios? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí, levante la mano, le falta un familiar, mínimo un familiar de su casa, de su familia en este lugar? Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te necesito ahora conmigo, Espíritu de Dios, porque voy a dar la palabra que me diste en tu nombre. Aleluya. Pero si tu Espíritu no está conmigo, Señor, de nada me sirve. La gloria es tuya, porque hay confirmación de Dios hasta ahora para esta palabra que es tuya, Señor. Yo comienzo tu mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos 16, versículos 27 al 31. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Nueva Traducción Viviente dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. La versión Reina Valera dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo el título del mensaje: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no lo oigo. Diga conmigo el título del mensaje: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden sentarse. Vamos a ubicarnos en el lugar de la historia, en el lugar de los hechos. Esta historia surge en el segundo viaje misionero de Pablo, acompañado por Silas, en Filipo, Grecia. Pablo y Silas fueron encarcelados, y allí en aquella cárcel encontramos el carcelero. Una de las historias más conocidas del apóstol Pablo en su vida ministerial. Allí en esta historia está el carcelero. Vamos a la historia. Cierto día, en el lugar de oración, se encontraba una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ella ganaba mucho dinero para sus amos porque era esclava. Y le gritaba a la gente, hablando de Pablo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Día tras día ella molestaba a Pablo, y Pablo, ya muy molesto,
se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Sus amos perdieron toda la esperanza de hacerse ricos. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado y fueron acusados ante las autoridades por enseñar costumbres religiosas, o sea, por predicar el evangelio, la palabra de Dios. Recuerde que fue en el lugar donde estaban orando Pablo y Silas. Y recuerde que era una esclava que estaba endemoniada. Enseguida se formó un revolú contra Pablo y Silas y ordenaron que se le quitaran las ropas y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Hay 3 tipos de celda en las cárceles romanas. La primera se llama comuniora. Esta tiene luz y aire fresco. La segunda se llama interiora. Está cerrada, con fuertes barras de hierro y cerraduras. Pablo y Silas estaban donde los metió el carcelero, el tercer tipo de celda, Tulailium. Es un calabozo donde se encerraba la gente para que muriera. Era de máxima seguridad, con cepos. Era una pesada piedra de madera, con agujeros, donde se inmovilizaban los prisioneros. Los cepos se usaban para las manos, los pies y para el cuello. Los cepos eran usados en la antigüedad para inmovilizar a los prisioneros. Seguimos la historia. Así que el carcelero, como le ordenaron que se asegurara de que no se escaparan, los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. En este caso, el carcelero encerró y ató solo de pies a Pablo y a Silas. Y les causaba mucho dolor, un dolor constante y agonizante. Entonces, pastor, viene a mi mente Esteban, el primer mártir que murió por predicar a Cristo. Pablo vio su muerte. Esteban predicaba mientras estaba siendo apedreado. Saulo, antes de convertido, jugó con la ropa ensangrentada de Esteban. Allí a Saulo le cambiaron el nombre por Pablo. Dios en las vestiduras ensangrentadas de Esteban le pasó el manto de Esteban a Saulo. Y esto no es teología, es lo revelado por Dios a mi vida. Pablo recordó cuando Esteban oraba mientras su espíritu subía al cielo, muriéndose. Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Y yo me imagino que Pablo oraba como Esteban: Señor, hijo de David, ten misericordia de este carcelero. No tomes en cuenta su pecado. Luego de orar,
A pesar de ese dolor de Pablo y Sila, comenzaron a adorar, a cantar himnos como en esta mañana. Mientras que los demás prisioneros escuchaban. Si el carcelero permanecía vigilando a Pablo y a Silas, de seguro el carcelero también escuchó la adoración. Los himnos, pastor, y hasta la oración que Pablo hizo por el carcelero. Señor, no le tomes en cuenta su pecado. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió. Hasta los cimientos se sacudió la cárcel. Y al instante las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. El carcelero sabe que estaba en problemas. Se sabe poco, pastor, de este carcelero en la Biblia. Según las Sagradas Escrituras, no se sabe sobre su identidad, sobre la identidad de este hombre. Muchos estudiosos de la Biblia creen que era un soldado romano veterano, retirado. Filipos era una ciudad importante. Había sido declarada ciudad colonial romana. Los soldados veteranos buscaban su retiro en esta ciudad. El puesto de carcelero era el más adecuado para un veterano. Un veterano que hubiera estado en combate. No cualquiera, que hubiera estado en guerra. Y que hubiera demostrado sus habilidades con los hombres. Un soldado en forma. Un terremoto no era nada nuevo para este carcelero. Pero cuando su mirada profesional como soldado, que se percató de que todas las puertas de la cárcel se abrieron, del Tulainium estaban abiertas, su actitud cambió rápidamente. Las puertas abiertas significaban prisioneros fugados. En Roma solo había un castigo para los carceleros que perdían a sus prisioneros. La misma condena de los prisioneros, la muerte. El carcelero sabía que no debía esperar clemencia porque los dejó escapar. Y decidió anticipar lo inevitable. Dice la historia, el carcelero sacó una espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No cabe duda que el carcelero rápidamente relacionó la inexplicable liberación de las ataduras de los prisioneros y el terremoto con un poder superior al de la naturaleza. Sintió que no se trataba de un terremoto cualquiera. Un terremoto es un movimiento brusco de la tierra.
Es una sacudida. El terremoto simboliza la sacudida divina en esta historia de la verdadera fe. La experiencia del terremoto le abrió los ojos al carcelero para que viera su necesidad personal de salvación. El carcelero recibió no solo una sacudida física, sino también una espiritual y emocional, una sacudida de su conciencia, los cimientos de su vida, como los de la prisión que custodiaba de la más alta seguridad, fueron sacudidos por Dios. Era una manera de reorientar el pensamiento del carcelero hacia Jesús. En un repentino cambio, porque se arrepintió, abandonó toda su arrogancia romana y se postró ante Pablo y Silas. Con frecuencia, Dios usa estas circunstancias para hablarnos al corazón, iglesia, y despertar en nosotros la comprensión de que necesitamos ser salvos. Amén. Se ha dicho con frecuencia que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando usted está bien, por lo general no busca a Dios. Pero cuando por su vida está pasando un terremoto de 7.7, usted tiene que buscar a Dios. Su alma lo impulsa a buscar a Dios. Este hombre buscaba la salvación y la respuesta de Pablo y Silas fue clara y directa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero creyó y en ese instante se convirtió en un hombre nuevo en Cristo. Su vida se transformó. Y luego de esto, Pablo y Silas le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y le lavó las heridas. El primer acto del carcelero fue lavar y curar las heridas de los prisioneros, a quienes había maltratado cruelmente. Nos toca pedir perdón a quienes hemos maltratado. Ese es el primer paso. El arrepentimiento bíblico es una parte importante del proceso de conversión. Era apropiado que el carcelero se arrepintiera de su insensibilidad y se lo demostrara a Pablo y a Silas antes de ser bautizados, porque la historia continúa. Este acto de arrepentimiento simboliza su nueva vida en Cristo. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. A pesar de su condición débil, Pablo y Silas anhelaban bautizar a todos los creyentes lo antes posible. No hubo demora. El carcelero y su familia fueron bautizados y aceptados con otros creyentes a las pocas horas de ser convertidos. O sea que si Pablo y Silas no se demoraron en bautizar y tenían prisa, imagínense ahora, conviértase y bautícese en el nombre de Jesús, porque Cristo ya viene. Aleluya. Pastor, la pregunta del carcelero fue un catalizador, una válvula de escape
expresó su profundo deseo de encontrar y conectarse con el Dios verdadero. Cuando el carcelero regresó de su bautismo, las escrituras relatan que se regocijó, creyendo en Dios con toda su casa. Su respuesta al evangelio en el bautismo se entiende como lo necesario para convertirse en creyente, en un hijo de Dios. Esto implica que el bautismo es más crucial y urgente de lo que muchos creen hoy. El bautismo en las aguas es un acto de fe y de obediencia. Representa el arrepentimiento de tus pecados y el inicio de una nueva vida en Cristo. Amén. Mueres cuando eres sumergido, pero una nueva criatura en Cristo sale de las aguas. No es un medio de salvación el bautismo, sino es un testimonio público de la fe en Jesús y del compromiso a seguirle. Públicamente quedó establecido que el carcelero creyó para justicia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y mi casa, en el nombre de Jesús. En el ministerio de Jesús, pastor, 24 años antes de la historia del carcelero, hubo una historia de un soldado activo, no retirado, activo, de un oficial del ejército romano, con autoridad sobre los soldados, un oficial de alto rango, un soldado prestigioso, representaba fuerza, con todo el poder de hacer cumplir la ley romana. A lo mejor era igual que el carcelero cuando era joven y estaba activo, yo no lo sé, yo estoy interpretando la Biblia. Este hombre era el centurión, era un soldado romano. Era un oficial que tenía a su criado postrado en la cama, paralítico, gravemente atormentado por un demonio. El centurión le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, al soldado activo: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ambos soldados, dice la Biblia, que eran soldados romanos. Ambos mostraron fe, ambos se humillaron, ambos creyeron a Dios. Ambos hombres nos enseñan que nuestra fe no es solo para nosotros, sino para que se pueda traer bendición y salvación a quienes nos rodean. Su fe de estos dos soldados tuvo frutos visibles en su casa. Ambos soldados romanos pusieron en orden su casa, porque creyeron a Dios sobre todas las cosas. En Romanos el apóstol Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y si tú estás aquí en esta mañana, tú estás aquí porque tú crees. Y te quiero decir que el Señor te dice, no serás avergonzado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para mí este texto es la historia, la idea central de la Biblia. Nos habla del por qué, del para qué y del qué. ¿Por qué? Porque Dios le plació amarnos. Porque somos sus hijos. ¿Para qué? Para salvarnos con su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque es para todo aquel que en Él cree. Ahí tienes el qué. El amor de Dios no puede dejar de ser. El amor nunca dejará de ser. Y dejará significa que hubo y que habrá. Que Dios, el amor, estuvo, está y estará contigo. La joven esclava, pastor, que tenía un espíritu de adivinación, no se equivocó. Cuando le gritaba a Pablo y a Silas y se burlaba de ellos, ella no se equivocó. Ella dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Pero la Biblia dice que Pablo se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de ella, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la Biblia dice que al instante el demonio la dejó. Si en tu casa hay un familiar con un espíritu inmundo, párate de frente, párate firme. Recuerda que Dios está debajo de nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces haz como hizo el apóstol Pablo, date la vuelta y dile, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi casa. El diablo sabe para dónde tú vas en Cristo y qué Dios tiene sobre tu casa y sobre ti. Pero está detrás de ti, porque Dios va al frente tuyo. No te olvides que el Espíritu está detrás de ti. Solo date la vuelta para decirle, sal de mi casa en el nombre de Jesús. El Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Ambos soldados fueron líderes que creyeron a Dios. Uno de los líderes más trascendentales de la historia del mundo fue un siervo
Ese fue el siervo de Moisés, que junto con Caleb fueron a la tierra prometida. Fueron los primeros que fueron a la tierra prometida. Este fue Josué, que confió en Dios, en que Dios le daría la victoria de la tierra que ellos estaban pisando. Josué llegó a ser un líder en Israel, el sucesor de Moisés. Imagínense, era un siervo. Moisés lo amaba. Moisés fue conocido por guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero Josué hizo que entrara el pueblo a la tierra prometida y lo pisara. Amén. Porque Josué pisó primero la tierra. Moisés no la pisó, Josué la pisó. Y Josué llegó a esa tierra con el pueblo como líder, pero la pisó como siervo primero. Aleluya, Señor. El nombre original de Josué era Oseas, pero Moisés le cambió el nombre a Josué. De Oseas a Josué, por Yeshua, que es Jesús es salvación. Josué creyó desde que era un siervo. Después de la muerte de Moisés, Dios puso a Josué como líder de Israel. Josué cruzó el Jordán. Las aguas del río se detuvieron para que Dios hiciera que cruzara el pueblo. Josué rodeó con los israelitas la ciudad durante 7 días y los muros se cayeron. Las últimas palabras de Josué antes de morir, cuando reunió a todo el pueblo, en su último discurso, Josué les orientó a seguir a Dios con fidelidad, no solo individualmente, sino que incluyeran a sus familias, mostrando la importancia de guiar el hogar en el temor del Señor, diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de que Josué fuera a ejercer su gran labor como líder, Dios lo ungió y le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay un tercer soldado. Ese tercer soldado eres tú. Ponte de pie, iglesia. Levántate firme, iglesia. Levántate firme en tus 2 pies. Y en esta mañana, hoy, el Señor te dice que vas a ser ungido. El Señor te dice que como estuvo con Moisés, que como estuve con Josué, así yo estaré contigo. Párate firme con la autoridad que te da el Espíritu Santo de Dios. Párate firme en tu casa y haz como hizo el apóstol Pablo. Mira hacia atrás y dile a tu casa, a todo lo que esté en tu casa, las 4 paredes de tu casa, el piso, el techo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de mi casa, porque yo quiero ver la gloria de Dios. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo tienes que creer y no serás avergonzado. Es imposible uno como padre, como madre, avergonzar a sus hijos. Al contrario,
Si un padre y una madre ve que le están bulleando al hijo, ay, Dios mío, Dios no te va a dejar en vergüenza. Lo que pasa es que Dios sabe cuándo ejercer su justicia divina. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Y yo simbólicamente he querido traer esta foto porque yo me paro firme. Porque yo voy a ser como Josué. Porque yo pisé la tierra prometida antes que Moisés. Por eso todo lo que pisares con la planta de tus pies será de Dios. No será tuyo, será de Dios. Y yo me paro firme en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de mi Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo me doy la vuelta y le digo: sal de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, estás en este lugar. Señor, te hemos adorado de antemano, glorificado, porque tenemos fe y te creemos. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Estar aquí en esta mañana es creer a Dios. Estar aquí en esta mañana es depositar tus cargas en el altar. Ven al altar y dile al Señor: yo creo, Señor. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo, Cristo, yo te creo a ti. Aunque mis ojos no lo vean. Aunque mis ojos no lo vean. Yo le creo a Dios. Al que ha estado conmigo hasta hoy. Yo le creo a Dios, Señor. Yo le creo a Dios. Yo piso la tierra, yo piso el terreno. Simbólicamente pise el terreno. Marche, porque Josué marchó por 7 días y se cayeron los muros de su casa, de su territorio. Se van a caer los muros en el nombre de Jesús por creerle a Dios. No tienes que hacer nada más, simplemente tienes que creerle a Dios. No hay sacrificio, no hay cosa que tengas que hacer, solamente creer a Dios. Creerle a Dios. Amén, gloria. Santo. Señor, recibe nuestros corazones, mi corazón, Señor. Yo soy la primera que estoy en este altar. Amén. A todos nos hace falta alguien de nuestra familia. Señor. Derramamos. Señor Jesús, Gloria. tome en cuenta nuestra fe, mi Dios. Solo tú sabes la situación particular de cada uno de nosotros. Solo tú sabes, Señor, por qué has estado, estás. Pero tenemos la convicción de que tú estarás. De que ya tú has visto. De que ya el enemigo sabe para dónde yo voy. Por eso en esta mañana yo le digo, me doy la vuelta y le digo: sal de mi casa. En el nombre de Jesús. Que venga tu reino a nuestra vida, Señor. Veremos tu gloria, Señor. Amén. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Dígalo otra vez conmigo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová.